Ya apareció el temario en la pantalla. Bueno, les presento nuevamente mi saludo de buena noche y vamos a hacer, para empezar la clase, una reminiscencia de un tópico que abordamos en este curso, que fue el punto tercero. El primer punto que abordamos en el desarrollo de Civil 2 fue lo correspondiente a la diferencia entre cosas y bienes. Luego examinamos la clasificación de los bienes de don José Castanto Beñas y el tercer punto al que estoy haciendo referencia es el concerniente al patrimonio. Precisamente estoy haciendo una evocación recordando la definición de patrimonio en el numeral 1. El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones apreciables en dinero que le corresponde a una persona. Espero que lo traigan a su mente en este momento. Dijimos en aquella oportunidad que el patrimonio se divide en dos grandes contextos, ¿verdad? El debe y el haber, y que la diferencia entre ambos determina el superávit patrimonial o el déficit patrimonial. Pero lo que quiero que tengamos presente en este momento es que el patrimonio, repito, es un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero y que le corresponden a una persona. Es decir, el patrimonio debe tener un titular y regularmente tiene un titular. En el numeral 2 explicamos que el titular del patrimonio puede transmitir parte del patrimonio o todo el patrimonio a través de dos tipos de negocios, a través de dos tipos de conductas, a través de un negocio entre vivos o por conductas mortis causa. Los negocios entre vivos son los contratos traslativos de dominio. ¿Cómo traslada una persona en vida su patrimonio o parte de ese patrimonio? Pues a través de un contrato de compraventa, vende su casa, o a través de una permuta, cambia su casa por otra, o a través de una donación, ¿verdad? La regala, ¿verdad? Entonces, esas son las formas mediante las cuales una persona puede transmitir su patrimonio a través de conductas entre vivos, porque ahí los dos contratantes, el comprador y el vendedor, deben estar vivos. Lo mismo en los permutantes, o lo mismo el donante y el donatario. Pero también las personas pueden transmitir su patrimonio para después de su muerte. Y esto se llama sucesión mortis causa. Una persona puede designar quiénes van a ser sus herederos y después que él fallezca, esos herederos entran en posesión de los bienes que les han sido transmitidos. Esa es la sucesión mortis causa. El evento jurídico mediante el cual una persona determina a través del testamento quién lo va a suceder, o la ley presumiendo la voluntad de la persona que ha fallecido ya que no otorgó testamento, designa quiénes son los sucesores. La palabra sucesión, como aparece en el numeral 3, procede del latín. Recordemos que estas instituciones devienen del derecho romano, del derecho imperial romano. La palabra sucesión procede del latín succedere, que a su vez, nos señala la doctrina, procede de los vocablos sub y cedere, que quiere decir poner una cosa en lugar de otra, o poner a una persona en lugar de otra, que es justamente lo que ocurre en la sucesión. Ahí les estoy trasladando una definición de Savigny que es un poco más compleja, que dice que es el cambio meramente subjetivo de una relación patrimonial con ocasión de la muerte de su titular, pero para hablar en términos más llanos y simples, la sucesión tiene lugar por un fenómeno de causalidad. Una persona es titular de un patrimonio y se muere, y lo sustituye otra que es su sucesor. Entonces, esa es la sucesión mortis causa, la mecánica, la dinámica, el proceso mediante el cual una persona que es titular de un patrimonio fallece y es sustituido por otra persona. Fíjense que esa sustitución puede producirse, como lo señalaremos dentro de unos minutos, por voluntad de la persona que fallece, a través de un testamento. Acude ante un notario y ordena su testamento
y determina, designa, establece, consigna quién lo va a suceder. Yo le dejo todos mis bienes a mis hijos. Esa es la sucesión mortis causa. Regularmente las personas que son muy responsables, puntillosas, prolijas, previsoras, acuden con suficiente antelación ante un notario, ¿verdad? No es menester que estén en agonía, sino que sabiendo que la vida es tan efímera, acuden con un notario y ordenan su testamento. Esa es la sucesión voluntaria mortis causa. Pero puede ser que una persona, como ocurre en la mayor parte de casos, advierta que la muerte está sumamente lejana de sus días y no ordena testamento porque no está pensando en eso. Entonces, cuando no ordena testamento, se produce la sucesión intestada. Es entonces cuando la ley presume la voluntad de la persona que fallece y hay una lista de quienes lo van a suceder. Como vamos a señalar dentro de unos minutos, los elementos personales que participan en la relación mortis causa son dos. El causante, que era el titular de su patrimonio, que es el que fallece, se le llama causante. Y el sucesor, que es la persona que recibe el patrimonio de quien ha fallecido, a quien se le puede llamar heredero o bien legatario, según la diferencia que vamos a señalar con posterioridad. Pero fíjense que es menester establecer algo. No todos pueden suceder. Hay varias circunstancias impeditivas. Yo les pido que abran su código a partir del artículo 917, por favor. A partir del artículo 917 empieza el libro tercero del Código Civil. Ya hemos expuesto en diversas oportunidades, y lo repito ahora, que el Código está conformado por 5 libros, Personas y Familia, es el libro primero, de las cosas y de los derechos reales y la propiedad, es el libro segundo, el libro tercero es este que estamos iniciando, que se trata de la sucesión hereditaria. El libro cuarto es el registro de la propiedad y el libro quinto, obligaciones y contratos. Entonces, ahora les estoy pidiendo que consultemos el libro tercero, que trata precisamente de la temática a la que estoy aludiendo, trata de la sucesión hereditaria. Y fíjense que hace unos minutos les señalaba que la sucesión mortis causa es la traslación del patrimonio de una persona por causa de muerte a otra que se llama sucesor. Pero no todos pueden ser sucesores. Hay circunstancias impeditivas. Les pido que leamos conjuntamente el artículo 924. Espero que ya lo tengan a la vista. ¿Ya lo ubicaron? Así es, licenciado. Muchas gracias. El artículo 924 habla de las incapacidades para heredar por indignidad. Hay personas que no pueden ser herederos porque son indignos. ¿Y cuándo hay indignidad? Hay indignidad cuando se concreta cualquiera de los 9 supuestos contenidos en los 9 numerales del artículo 924. Dice el artículo 924, incapacidades para heredar por indignidad. Son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. En primer lugar, el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, conviviente de hecho, o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá no obstante la gracia acordada al criminal o a la prescripción de la pena. Segundo, el heredero mayor de edad, que siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare ante los jueces en el término de un mes. Tercero, el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. Cuarto, el condenado por adulterio con el cónyuge del causante.
Esta incapacidad no subsiste porque el delito de adulterio, como todos sabemos, ya no existe, fue expulsado del ordenamiento jurídico. Quinto, el pariente del autor de la herencia, si habiendo estado y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en establecimiento público. Sexto, el padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper. Séptimo, el que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento, a cambiarlo o revocarlo. Octavo, el que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Y noveno, el que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento. Si se concreta cualquiera uno solo de estos supuestos, o podrían ser varios, la persona que se encuentre dentro de esa situación no puede ser heredero. Pero fíjense que también hay otro tipo de impedimentos, que son los que están consignados en el artículo 926. Dice, ¿ya lo ubicaron? Sí, licenciado. Muchas gracias. Dice el 926, incapacidades para suceder por testamento. Son incapaces para suceder por testamento los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador. Segundo, los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador. Tercero, el notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales. Cuarto, el tutor, el protutor y los parientes de ellos, si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo. Y quinto, las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Fíjense que en este caso, aun y cuando el causante determine a través del testamento que cualquiera de estas personas puede ser testador, hay un impedimento. Los ministros de los cultos, por el influjo extremo que ejercen sobre las personas, todos sabemos que, con todo el respeto para cualquier manifestación religiosa, hay personas inescrupulosas que intervienen desde el púlpito o desde la exposición en las diversas religiones para influir en los miembros de su colectividad y obtener alguna ventaja pecuniaria. Pues, no me gustaría traer a cuenta ejemplos, pero sobran, ¿verdad? El influjo es pernicioso en muchas oportunidades. Entonces los ministros de los cultos no pueden ser herederos designados por testamento, a menos que sean parientes del testador, ¿verdad? Igual cosa ocurre con los médicos, ¿verdad? Los médicos que asisten a la persona que está transmitiendo su patrimonio por causa de muerte, tampoco pueden heredar por testamento, por las mismas circunstancias que yo expuse, ¿verdad? El influjo, la intervención de un médico puede ser realmente perniciosa en un momento dado o influir de una manera plena y rotunda en las decisiones de una persona, salvo que sean parientes del testador. Y en el caso de los notarios, aunque sean parientes, no se puede, ¿verdad? Dice el notario que autoriza el testamento y sus parientes, los parientes del notario, ¿verdad? Y los testigos instrumentales no pueden heredar por testamento. Aquí sí es muy manifiesto, ¿verdad? Porque el que consigna la última voluntad es el notario. Ahí están presentes los testigos y podría ser que una persona inescrupulosa influyera en la voluntad del testador para que lo designara a él o a sus parientes, ¿verdad? Y el tutor, el protutor y los parientes, si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, pues eso es básico. Y finalmente, algo muy importante, fíjense que no pueden heredar por testamento aquí en Guatemala las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Ya que hemos expuesto lo anterior, estamos en posición de formular una definición del concepto de derecho de sucesiones.
Todos sabemos que el derecho es un ámbito muy extenso, ¿verdad? Que cabe a una serie de manifestaciones o áreas o disciplinas, ¿verdad? Se divide en derecho público y en derecho privado, y en cada una de estas áreas existen parcelas de la enciclopedia jurídica. En donde menos existen es en el derecho privado, que solo existe el derecho civil y el derecho mercantil. Pues la parte del derecho civil que estudia el fenómeno sucesorio que yo acabo de señalar se llama derecho de sucesiones, ¿verdad? Y está conformado por una serie de normas, principios y doctrinas que regulan precisamente la circunstancia que yo acabo de referir, o sea, la transmisión del patrimonio de una persona a otra por causa de la muerte. Aquí he incluido una definición sencilla que dice que es el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona para después de su muerte. Ahora cabe formularse una pregunta, que es la que vamos a tratar de explicitar seguidamente. ¿Cuál es el fundamento de la sucesión por causa de muerte? ¿Qué es lo que explica o le da sustrato al hecho de que una persona, al fallecer, transmita su patrimonio a otra? Fíjense que hay dos tipos de teorías que pretenden explicar el fundamento de la sucesión por causa de muerte: las teorías positivas y las teorías negativas. Lógicamente, las teorías positivas son las que aceptan la sucesión mortis causa, y las teorías negativas no la aceptan y la niegan rotundamente. Vamos a hablar inicialmente de las teorías positivas. Dentro de las teorías positivas figuran estas que yo creo que son las más conocidas. Realmente hay muchas más, ¿verdad? Pero algunas son repetitivas. Por ejemplo, la teoría biológica y de la copropiedad familiar se parecen mucho. Dentro de las teorías positivas, yo estoy incluyendo la llamada teoría biológica, la teoría de la copropiedad familiar y la teoría de la propiedad, que las voy a explicar de manera parca a continuación. La teoría biológica. La teoría biológica es aquella que considera que los descendientes de una persona, sus hijos o sus nietos, ¿verdad?, son apéndices de su personalidad, y muchas veces nosotros utilizamos metafórica esa situación, ¿verdad? Mis hijos son parte de mi corazón, son la prolongación de mi vida. Y esta teoría biológica casi que acepta ese argumento, porque dice que la sucesión hereditaria se fundamenta en el hecho de que una persona prolonga su existencia a través de sus hijos y sus nietos, y por eso es que ellos son los herederos. Pero la teoría tiene una parte débil, y es que muchas veces una persona designa heredero a alguien que no tiene parentesco con él, ¿verdad? La teoría funcionaría si solo se pudiera designar como herederos a los parientes próximos, ¿verdad?, preferentemente a los hijos y a los nietos. Pero una persona puede designar como heredero a su vecino, ¿verdad? O puede designar como heredero a su compadre, a su amigo, ¿verdad?, que no tiene parentesco con él. Entonces la teoría biológica tiene ese punto, tiene ese talón de Aquiles que no la hace creíble. De igual forma ocurre con la teoría de la copropiedad familiar. Según esta teoría, una persona estructura su vida y con ello su peculio, su patrimonio, con el concurso de muchas personas. Puede ser que una persona sea muy trabajadora, que tenga mucho ahínco y mucho énfasis para procurarse bienes y satisfactores y acumule una fortuna significada, ¿verdad? Pero es obvio que aunque el trabajador y el protagonista de la consecución de ese patrimonio sea él o ella, en nuestro entorno existen personas que nos apoyan, ¿verdad?, que nos dan cariño, que nos dan aprecio, como nuestra esposa, como nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Entonces, aunque en rigor no se está empleando el término copropiedad como nosotros lo estudiamos, se estima que una persona es producto de la sociedad y, en el caso de su patrimonio, el concurso de todos los miembros de su familia han contribuido, aunque sea con consejos, a que él estructure su fortuna. Entonces
que todos se consideran copropietarios y cuando fallece él, todos tienen derecho a ese patrimonio o a ese peculio. Pero aquí también se aplica el mismo argumento que en la teoría biológica. Funcionaría la tesis de la copropiedad familiar si los herederos fueran siempre miembros de la familia, pero puede ser que no, ¿verdad? Que una persona designe herederos a personas que no tienen ningún vínculo consanguíneo con él. Y finalmente, la tesis que es más acogida, que goza de mayor aprobación, es la tesis de la propiedad. Ustedes recuerdan que en su oportunidad, cuando hablamos de la propiedad o dominio, señalamos que los propietarios tienen dos facultades, la facultad de goce y la facultad de disposición. La facultad de goce es que si una persona es propietaria de una casa, por ejemplo, él puede gozarla en el sentido de habitarla o de aprovecharse de sus frutos dándola en alquiler. O puede disponer de ella vendiéndola, regalándola, y los romanos incluían hasta la propia destrucción. Entonces, una persona tiene la voluntad para decidir acerca de sus bienes, siempre que sea dentro del marco de la ley. Entonces, ese es el fundamento de la sucesión hereditaria. Las personas en vida tienen facultad de decidir sobre sus bienes. Y en este momento, cuando existe la posibilidad del fallecimiento, una persona también tiene la misma facultad de disposición de trasladar sus bienes a los que él quiera para después de su muerte. Entonces, repito, de las tres tesis que yo he señalado, que hay muchas más, dije yo, pero las más conocidas son estas, la tesis que fundamenta la sucesión hereditaria es la tesis de la propiedad. Esas son las teorías positivas, las teorías que aceptan la existencia de la sucesión hereditaria. Pero hay teorías que la niegan, Aquí les señalo que son las posiciones socialistas las que niegan la existencia de la propiedad privada y consecuentemente no otorgan ningún reconocimiento al derecho sucesorio. Nosotros debemos recordar que la concepción socialista rebate la existencia de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada es el fundamento del capitalismo. La teoría socialista considera que los modos de producción deben corresponder al Estado, y consecuentemente niegan el derecho sucesorio porque al negar la propiedad privada niegan también las facultades de disposición. No se acepta dentro de este contexto que pueda existir una transmisión de una propiedad sobre la cual solo puede disponer y decidir el Estado. Hablemos a continuación de la clasificación de la sucesión. ¿Cómo se clasifica? La sucesión mortis causa puede ser de 4 clases. Puede ser sucesión a título universal, sucesión a título particular, sucesión voluntaria o testamentaria. Se me olvidó a mí incluir ahí esa referencia. Se llama sucesión voluntaria o testamentaria y sucesión legal o intestada. Hablemos de cada una de ellas. ¿En qué consiste la sucesión a título universal? Ya aparece en pantalla, ¿verdad? Bien, les pido 1000 disculpas, no sé exactamente qué ocurrió. ¿Me están oyendo en este momento? Sí, estimado licenciado. Gracias. Miren, yo creo que... Yo también tuve una baja de internet. Yo creo que está mala señal a nivel Guatemala por las lluvias. No se preocupe, sí, licenciado. Gracias, Sergio. Muy fino. Yo les voy a repetir lo relativo a las teorías. Creo que eso, o ahí me quedé. No, estaba hablando de... La clasificación. Así es. Muy bien. Entonces repito lo de la clasificación. Les exponía que la clasificación de la sucesión es de 4 títulos. Hay sucesión a título universal, sucesión a título particular,
sucesión voluntaria y sucesión legal o intestada. La sucesión a título universal es cuando el titular del patrimonio al fallecer transmite toda la estructura de su patrimonio. Por eso dice que se transmite en cascada o en bloque. Es la transmisión de todos los bienes, derechos o acciones que corresponden al patrimonio, ¿verdad? A contrario censo, la sucesión a título particular es cuando se transmite uno o algunos bienes. Entonces, si les preguntan, como yo les voy a preguntar en el examen, les decía, ¿qué diferencia hay entre herencia y legado? Ustedes tienen que referir que la herencia es la transmisión a título universal, es la transmisión en cascada o en bloque. Y la sucesión a título particular implica la transmisión de uno o de algunos bienes. ¿Quién es el heredero? El heredero es el que recibe todo el patrimonio, mientras que el legatario recibe uno o algunos bienes. La sucesión voluntaria o testamentaria es aquella que se consigna en un testamento. Por eso es voluntaria, porque el titular recibe los bienes, quiero decir, el heredero recibe los bienes por designación del titular del patrimonio. La persona fallece, ha acudido con su notario y ha expuesto en el testamento: yo designo como mis herederos para que me sucedan en mis bienes, derechos y acciones a mis hijos. Y por el contrario, la sucesión legal o intestada ocurre cuando la persona advierte que su muerte no está próxima o que de repente hasta que ni se va a morir, como en alguna época de la vida pensamos todos, o algunos, ¿verdad? Entonces la sucesión intestada es cuando no hay testamento. Entonces, ¿cómo se hace para suceder? La ley presume la voluntad del testador. Lo vamos a estudiar en la clase subsiguiente. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, les pedí hace unos minutos que por favor leamos algunos artículos del Código Civil a partir del artículo 917, si fueran ustedes tan finos. Ya lo tienen a la vista. Así es, licenciado. Muy bien. Dice el artículo 917 lo siguiente: sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y en otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Y el artículo 918 dice: transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de la muerte y la sucesión puede ser a título universal o a título particular. Y el 919 nos expone y ratifica lo que yo ya les había expuesto hace unos minutos. Herencia y legado, dice: la asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. Para concluir, vamos a hablar rápidamente de los elementos que participan en la relación de sucesión mortis causa. Los elementos personales son los que yo expuse. En primer lugar está el titular del patrimonio, la persona que fallece, a la que se le llama causante. Esa es la denominación legal, pero la denominación doctrinaria que deviene del derecho romano es la que aparece seguidamente. Se le llama también de cujus o de cuyus, pero yo creo que es mejor utilizar el término castizo de causante, ¿verdad? Pero para que sepamos cuando consultemos algún texto que cuando se habla de cujus o de cuyus, estamos hablando del causante. Luego está el sucesor, heredero, al que también se le llama causaviente, que es quien recibe la transmisión universal, en cascada o en bloque. Y el legatario, que es el que recibe un legado, es una relación sucesoria de segundo orden, pues lo que recibe es un bien particular de la herencia.
Y los elementos reales o materiales, lo que se transmite, es el patrimonio, ¿verdad? Que está integrado por un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones, que son los elementos que conforman el patrimonio. Y los elementos formales, hay una conducta que se llama de delación o llamamiento, que se concreta en el caso del testamento, cuando una persona designa expresamente a sus herederos, acudiendo ante un notario y ordenando su testamento, o bien la sucesión legal, ¿verdad? O intestada, que es cuando no hay testamento. Bueno, nos vamos a quedar ahí esta noche, nos vamos a continuar vinculando el día martes venidero, pero les quería trasladar dos cosas. La primera es que, como de seguro ustedes ya lo advirtieron, ya hay una cronología para los exámenes. Nuestro examen final es el 23 de noviembre a las 19 horas, o sea, a las 7 de la noche. Los tópicos que vamos a evaluar son los derechos reales de mero goce y los derechos reales de garantía, es decir, el uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la hipoteca y la prenda, y lo que estamos viendo. Yo espero que de hoy a mañana, no, mejor entre viernes y sábado, les voy a transmitir, como ya es costumbre, nuestro cuestionario sobre los tópicos que serían materia de evaluación. De las preguntas que formule voy a tomar 10 o 15, ¿verdad?, para que estas constituyan el examen. Así es que les reitero mis disculpas por esa interrupción, pero son circunstancias que ocurren y que están fuera de nuestra voluntad. Así es que les deseo... yo también les quería comentar, fíjense que ustedes empiezan a examinarse el 16, o sea, de este lunes que viene en 8, me imagino que ahí, como es costumbre, ya no van a haber clases, entonces la semana entrante tendremos las dos clases con las que pienso concretar la parte de la sucesión hereditaria. Les deseo que tengan buena noche, cuidado con este clima tan espantoso, no vayan a salir a la calle y se abrigan bien, por favor.